A ver, tenemos un cono de 12 centímetros de altura y 9 centímetros de radio en la base. Calcular el área total del tronco de cono que se obtiene al cortar el cono por un plano paralelo a la base a 4 centímetros de altura. Es decir, aquí a 4 centímetros de altura, más o menos a 4 centímetros de altura, cortamos con un plano. Entonces, al cortar con un plano, aquí lo que obtenemos, ¿qué es? Obtenemos una circunferencia más pequeñita. Es decir, tenemos lo siguiente. Aquí el radio es 9. Ahora, al cortarlo, aquí tenemos otra circunferencia de radio X, no sabemos cuánto es el radio. Sabemos que todo esto mide 12. Si a 12 le quito los 4 centímetros que hay aquí, esta parte de aquí, sabemos que serán 8. Entonces, realmente el tronco es esta parte de aquí. Es decir, tenemos aquí un radio X y luego tenemos aquí el radio mayor, que es 9. Este es el tronco del cono. Esta parte de aquí es a la altura que hemos cortado, son 4. Entonces necesitamos saber el radio de la base pequeña. Entonces, si yo esto lo prolongo aquí, esto lo prolongo, a ver, vamos a hacerlo bien. Si vemos aquí tenemos un triángulo, este triángulo y este triángulo. Tenemos un triángulo. 9 es el radio de la base grande. H es la altura del cono. Esta parte de aquí es la generatriz del cono, que la podemos calcular, porque si yo aquí tengo 12 y aquí tengo 9, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, aplicamos teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Luego hacemos estos cálculos y la generatriz es igual a la raíz de 12 al cuadrado, que es 144 más 81, y esto es 15 centímetros. Entonces tenemos por un lado este triángulo y por otro lado tenemos otro triángulo más pequeñito dentro, que es este de aquí. Es este de aquí. Este de aquí. Entonces es este de aquí. Esto es X, que no sé cuánto vale. Este trocito de aquí, sabemos lo que vale, porque si esto valía 4, esto vale 8, esto aquí vale 4, o sea, todo esto mide 12. 8, 4x. Entonces, tenemos dos triángulos en posición de tales. Comparten el mismo vértice, este vértice, y los lados opuestos, uno es este y el otro lado es este, son paralelos. Entonces, si yo lo quisiera separar, tengo por un lado este triángulo que mide 8x. Y por otro lado tengo el triángulo grande, también rectángulo, que mide 12 y 9. Entonces, por estar estos dos triángulos
en posición de tales, ¿qué podemos decir? Podemos decir que este lado es proporcional a este, de la misma forma que este lado es proporcional a este. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Estos son dos fracciones que son equivalentes, siempre producto de extremos igual a producto de medio, es decir, 12 por x, 12x es igual a 8 por 9, 72. Luego x es igual a 72 y el 12 que está multiplicando pasa dividiendo. Esto nos queda 6 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el radio de la circunferencia pequeña? Pues si nos dándonos cuenta que tenemos aquí un triángulo grande, si esto lo prolongamos, tenemos un triángulo grande, y este triángulo grande mide la altura, que son 12. Y luego dentro tenemos este triángulo pequeñito. Están en posición de tales. Que estén en posición de tales es que los vértices comparten un vértice, el lado opuesto al vértice es un paralelo, y además si nos damos cuenta, este ángulo es de 90 grados, igual que este 90 grados. Y este ángulo pequeñito es igual que este ángulo. Y este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. Entonces, dos fracciones equivalentes, productos de extremos igual a producto de medio. Vale. Entonces ya tenemos el radio de la base pequeña. Ahora, ¿qué es lo que nos falta calcular? Nos falta calcular la generatriz del tronco del tono, del cono. Nos falta calcular la generatriz. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos, el dibujo es, por un lado, x, que lo hemos calculado, que mide 6. Aquí son 4. Esto de aquí son 9. Y esta es la generatriz que queremos calcular. O sea, lo que estoy haciendo es este dibujo de aquí, me lo estoy pasando aquí. Entonces, ¿cómo calculamos la generatriz? Esto si mide 6, esto medirá 3. Aunque parezca más grande es por el dibujo, pero esto es 6 más 3, 9. Esta parte de aquí sé que mide 4. Entonces tengo aquí un triángulo rectángulo. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Luego y al cuadrado es igual a 9 más 16, que es 25. Luego y es la raíz de 25 más menos 5, nos quedamos con la positiva. Y es igual a 5. Y ya lo hemos calculado. Entonces, resumiendo, tenemos el tronco del cono, que es el radio pequeño, lo hemos visto que era x y nos ha salido 6 centímetros. 6 centímetros. El de la base es 9. Este tronco, esto mide 4 porque me lo dan. Y la generatriz esta la hemos calculado y vale 5. Entonces, ¿cómo calculamos el área total? Pues el área total es igual al área de la base. Ahora vamos a, si ponemos esto bien. Área total, ¿a qué es igual? El área de la base. Tenemos dos bases. Por un lado tenemos esta circunferencia de radio 6, luego será pi por el radio al cuadrado pi por 6 al cuadrado. Y por otro lado tenemos el área de esta base. Esta base, el radio es 9 más pi por 9 al cuadrado. Esto lo hacemos con la calculadora y nos queda 367,38 centímetros cuadrados. El área de la base. Ahora, ¿cómo calculamos el área lateral? Si recordamos el área de un trapecio, ¿cómo es? El área de un trapecio es base grande
más base, esta es la altura. El área de un trapecio es base grande más base pequeña partido por 2 por la altura. Pues esto es lo que vamos a aplicar en el área lateral. ¿A qué es igual? Pues el área lateral es el perímetro de la base grande. El perímetro es 2pi por r, 2pi por 9, más perímetro de la base pequeña, 2pi por 6, partido por 2, y la altura, en este caso no es la altura del tronco, sino como es un área lateral, es la altura lateral que coincide con la generatriz por 5, que esto es igual a 5. Y si hacemos estos cálculos, son 235,5 centímetros cuadrados. Luego, el área total, ¿a qué es igual? Pues el área total será igual al área de la base más el área lateral. Sumamos esto, nos queda 602,88 centímetros cuadrados. Importante poner siempre las unidades.